católico por alguna casualidad responde por revelación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo prometió estar con la iglesia. Esto supondría un problema, porque supondría el problema que los católicos entonces están afirmando que el Espíritu Santo no estaba con la iglesia de los 3 primeros siglos. Porque si el católico cree que la iglesia tuvo que esperar al 4º siglo, a casi al 5º siglo, para saber los 27 libros del Nuevo Testamento, él no podría responder que es por inspiración del Espíritu Santo, porque automáticamente estuviera afirmando o al menos dejando ver que el Espíritu Santo no guió a toda verdad a la iglesia en los 3 primeros siglos. Si el argumento de la inspiración del Espíritu Santo o si el argumento de la guianza del Espíritu Santo a la iglesia es puesto sobre la mesa, eso lo único que afirmaría es que la iglesia siempre supo cuáles eran los 27 libros del Nuevo Testamento. Ahora, que habían otros libros, lo sigue habiendo en la actualidad. Eso no significa que hay varios cánones. E inclusive pudieron haber varios cánones, de hecho lo habían, pero igualmente los hay en la actualidad. No es el mismo canon el de la Iglesia Ortodoxa que el de la Iglesia Católica. En el caso de los del Nuevo Testamento sí, pero el canon es algo que no solo abarca el Nuevo Testamento. Por lo tanto, ¿qué fue lo que pasó? Si la iglesia supuestamente inspirada por Dios cerró un canon no de 27 libros, sino de 73 a final del siglo IV, entonces, ¿por qué razón aparecen diferentes cánones dentro del cristianismo que supuestamente también era católico? Es decir, cristianismo ortodoxo, griego, ruso, copto, siriaco, armenio, etíope, etcétera, etcétera y etcétera. Ahora, ¿qué podemos nosotros? Entonces, ya vemos que el argumento se le vuelve en su contra, porque él no va a poder responder cuál es la razón que la Iglesia Católica cree que es inspirada por Dios. Lo único que va a poder decir es que por inspiración del Espíritu Santo, lo cual diría que el canon ya existía antes, porque el Espíritu Santo no comenzó a guiar a la iglesia al final del siglo IV. Otra cosa que pudiera afirmar es por autoridad de la iglesia. El problema es que si es por autoridad de la iglesia, entonces ya la iglesia sabía cuál era el canon, porque esa autoridad existía antes de que existiera la Iglesia Católica y antes de que se formaran los concilios católicos y antes de que a final del siglo IV, entonces la Iglesia Católica propusiera ese canon. Entonces, ¿qué fue lo que pasó al final del siglo IV? Y cualquiera puede que estudie la dogmática católica, el magisterio católico, entiende que los concilios nunca inventaron algo nuevo. ¿Qué es lo que quiere afirmar Santiago Alarcón? Santiago Alarcón y los ignorantes apologistas católicos del Internet que no conocen el magisterio de la Iglesia Católica están diciendo, como dice Luis Toro en su ignorancia, que a final del siglo IV fue que un hombre, ¿cómo se llamaba? Dámaso I, fue a Corinto, oye para esto, y extrajo la carta, fue a Éfeso y trajo la carta, como si las cartas no se leyeran en toda la iglesia en el Nuevo Testamento, dado que el propio apóstol Pedro, dice claramente que lee todas las cartas de Pablo. Dice, como el hermano Pablo les dice en todas las cartas, cosas que algunas son muy difíciles de entender. Así que el apóstol Pedro, donde estuviera en Babilonia, haya sido en la Babilonia espiritual, Roma, o haya sido en la Babilonia, vamos a decir, terrenal, es decir, en lo que hoy es Irak, igualmente, el apóstol Pedro, es decir, el cristianismo temprano, ya conocía las cartas del apóstol Pablo y las tenía por inspiradas, porque Pedro dice cómo son las demás
escritura. ¿Qué es lo que dice la dogmática católica sobre las decisiones conciliares? Las decisiones conciliares no es para imponer algo nuevo. Las decisiones conciliares tan solo es para contrarrestar algo falso que están haciendo, porque de otra forma entonces tendría Santiago que creer que la Inmaculada Concepción entonces se la han inventado los católicos del siglo XIX. Y la Asunción de María se la inventaron los católicos del siglo XX. Ah, no, él va a decir que no. Él va a decir que eso existió siempre. Ah, pero el canon no. Es decir, el canon no. El canon sí. No fue que el concilio defendió una verdad que la iglesia había conservado, sino que el canon fue una revelación que en ese momento específico de la historia recibió la iglesia, dejando así, sin Biblia o con un mar de confusiones, a la iglesia más temprano. ¿Estás entendiendo por dónde viene lo falaz y la ignorancia que cierra esta pregunta y el desconocimiento de la propia doctrina católica? Los que saben de doctrina católica no piensan que en ese momento la Iglesia Católica se inventó el canon como una luz que vino de encima y le dijo: oh, mi iglesia, reúnan estos libros del 22, 27 libros del Nuevo Testamento y conformen el canon, porque esta es mi iglesia en la que yo no tengo complacencia. No sucedió así, porque los propios concilios católicos dictaminan que ellos no crean verdades ni siquiera inspirados por Dios. Ellos solamente defienden supuestas verdades que siempre ha creído el cristianismo. Ahora, esta pregunta no solo es ignorante, es insolente y un montón de cosas, pero contradice a la propia tradición católica. A ver, pongamos un ejemplo. El católico cree que la tradición es inspirada a la par de las escrituras. La pregunta es, ¿la tradición de los 3 primeros siglos respecto a los libros inspirados, valga la redundancia, era inspirada o no era inspirada? Porque si la iglesia de los 3 primeros siglos no tenía conocimiento, y hablo de la iglesia ortodoxa, cuando hablo de ortodoxa no es la ortodoxa griega, ortodoxa significa la fe antigua, es decir, la que tiene sana doctrina, para que lo entendamos los evangélicos, de sana doctrina, que es el ortodoxo de este tiempo. Ok, entonces, hablo de la iglesia de sana doctrina, de los cristianos primitivos de sana doctrina. No estoy hablando de los gnósticos, ni de los nicolaitas, ni de los simonianos que también tenían imágenes y esas cosas. No, que eran idólatras igual, no. Si la tradición apostólica era inspirada por Dios, esa tradición apostólica no salvaguardó los libros inspirados. Porque es muy curioso que en este video que él hizo está defendiendo la tradición. Es muy curioso. Muchas gracias, mi hermano Pietro Pierre. Oye, que te extrañamos, te extrañamos. Ya van a pensar que tú eres corazón de oro. Sigue desapareciendo así. Muchas gracias, Reyes Resende, y gracias por tu apoyo siempre. Gloria a Dios. Es curioso que Santiago Alarcón en este video está defendiendo la tradición católica. Pero cómo él defiende la tradición católica intentando hacer ver que la tradición apostólica, la cual no tiene nada que ver con la católica, por supuesto, era falible en los 3 primeros siglos. ¿Acaso no era inspirada? Repito, ¿acaso Santiago Alarcón, esa tradición no era inspirada? Y como una tradición que es inspirada no conocía,
supuestamente, los 27 libros. Hasta que tuvo que venir la Iglesia Católica en finales del siglo V. Y entonces decir qué libros eran y qué libros no eran. ¿Entienden cuál es el dilema que tiene hoy Santiago Alarcón y los que ignoran, verdad, la propia doctrina católica? ¿Entienden eso? ¿Ok? Vamos a ir un poquito más profundo. ¿Es cierto que nosotros recibimos el canon de la Iglesia Católica? La respuesta es no. Si vemos la obra de Martín Lutero, vamos a ver que el propio Martín Lutero no daba por hecho que tenía que recibir un canon del catolicismo. Y eso se prueba que él estuvo a punto de poner en dudas el libro de Santiago. La carta de Santiago, Lutero estuvo a punto de poner en duda su inspiración. Por lo tanto, los protestantes en el siglo XVI no agarraron un canon hecho por los católicos. Los protestantes en el siglo XVI hicieron lo mismo que hicieron los católicos al final del siglo IV. Los católicos al final del siglo IV tomaron lo que antes los cristianos primitivos tenían. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo examinaron. Se dieron cuenta de que al menos en el Nuevo Testamento tenían razón y pifiaron en el Antiguo Testamento porque le metieron 7 libros que no eran inspirados. Ahora, los protestantes en el siglo XVI, igualmente entendiendo que esa tradición no comenzó en el siglo IV, porque claro que los protestantes fueron, inclusive Lutero era doctor en teología, no eran apologistas ignorantes de Internet, y doctor en teología de los de verdad. Ahora cualquiera estudia ahí, hasta se compra un título. No. Era uno de los pocos de su época. Tuvieron que examinar las escrituras y entendiendo que este canon no provenía del siglo IV, sino que confiando que la tradición, si bien no era inspirada, sí era celosa de la fe, había salvaguardado esos 3 primeros siglos. Entendiendo esto, por eso entonces los protestantes aceptaron no de los católicos, sino de la primera iglesia, el Nuevo Testamento. ¿Copiamos nosotros el canon católico? No. De hecho, no tenemos el mismo canon. El canon católico tiene 73 libros y el de nosotros tiene 66. Decir que no, que solo copiamos el Nuevo Testamento, bueno, es que el canon no son 27 libros. Si es una copia de canon, entonces con toda seguridad tuviéramos que haber copiado exactamente los 73 libros, lo cual no sucedió. Por ejemplo, si un judío le pregunta a Santiago Alarcón, ¿por qué tú crees que el libro de Isaías es inspirado? ¿Sabe lo que va a decir Santiago Alarcón? Porque la Iglesia Católica lo cree. Él no va a entender que porque los judíos estuvieron históricamente primero, son autoridad suficiente para que los católicos se comieran simplemente lo que dicen los judíos. Porque de hecho no se comieron lo que dicen los judíos porque no tienen el canon judío. Así como nosotros de ninguna manera nos íbamos a comer lo que decía la Iglesia Católica, entendiendo y conociendo que es una iglesia apóstata. Y por eso, de los 73 libros que la Iglesia Católica tiene por inspirado, nosotros elegimos 66. ¿Por qué tú crees que el libro de Isaías es inspirado, Santiago? ¿Porque lo dijo la Iglesia Católica? ¿O porque lo dijeron los judíos? Espérate, históricamente se sabe, ¿ok?, que el canon judío existió antes de finales del siglo IV y principio del V, que fue cuando Jerónimo termina la Vulgata, 503, 504, que termina la Vulgata. ¿Por qué tú sabes que el libro de Isaías es inspirado? Entonces, notas como que este caso, Santiago,
tú no estás basándote en la autoridad anterior. Tú te estás basando en tu autoridad. Así como nosotros no tuviéramos la locura de pensar que nos estamos basando en las locuras y desvaríos del catolicismo para creer algo inspirado. Si nos basáramos en la locura y desvaríos del catolicismo para creer algo inspirado, entonces con toda seguridad tendríamos 73 libros y no solo 66. Por lo tanto, los reformadores protestantes, también inspirados por el Espíritu Santo, revisaron esos libros y llegaron a conclusiones similares. Y eso no es algo raro, porque los católicos llegaron a conclusiones similares con los judíos respecto, no sé, al libro de Jeremías. Llegar a conclusiones similares, eso no dice de ninguna forma que no hubo un examen. Eso no dice de ninguna forma que simplemente recibió algo uno del otro, porque no es de esa forma. Si ustedes hubiesen recibido los libros de los hebreos, entonces ustedes tuvieran el mismo canon que tuvieran ellos. Repito, recuerda que Martín Lutero casi pone en duda el libro de Santiago, mostrando que él estaba haciendo un análisis de los textos sagrados y no fue un proceso superficial de arriba, dame los 73 y nosotros no los comemos. Ahora, si el católico alega que los primeros cristianos y concilios católicos afirmaron esto antes que los protestantes, podríamos recordarle que los primeros cristianos no eran católicos, sino que simplemente fueron seguidores de Jesús y sus apóstoles antes de cualquier estructura eclesiástica formalizada. Y eso es absolutamente históricamente comprobable. Pero detengámonos un momento. ¿Ya le diste like al video, por favor? ¿Le diste like al video? Es importante que tú aprendas todas estas cosas para que te sepas defender. Para que te sepas defender. Miren, en casi 15 años, más de 10 seguro, 13, 14 años, algo así, que llevo escribiendo, tengo unos poquitos libros publicados, pero tengo más de 100 libros escritos. Más de 100 libros escritos sobre apologética, de diferentes órdenes, Y pronto voy a sacar todos esos libros para que ustedes puedan, cosa que nunca he hecho, para que ustedes puedan realmente aprender cómo refutar y cómo responder estas insolentes preguntas que agreden y ofenden a la inteligencia humana. Porque el católico está en la misma postura, en la misma posición nuestra. Hubo una autoridad inferior llamada el pueblo de Israel. Esa autoridad inferior, inferior no, anterior. Si dije inferior, no. Ok, anterior, llamada el pueblo de Israel. Esa autoridad anterior llegó a la conclusión que el libro de Isaías era inspirado. Luego vino una autoridad posterior, a final del siglo IV, en el caso de la Iglesia Católica, y obtuvo similares conclusiones a la autoridad primera. Eso quiere decir que los judíos le dieron el canon a los católicos. De ninguna forma. Porque los católicos no respetan el canon judío. Entonces, ¿en qué confiaron los católicos? En esa tradición de los 3 primeros siglos antes de que ellos existieran. Como católicos, pues como cristianos sí existían. Por supuesto, hubo una transferencia histórica, ¿ok? Personas que vivían en el siglo III pasaron al siglo IV, todavía estaban vivos en el siglo IV. Así que el catolicismo se nutrió de cristianos primitivos, pero comenzó en el siglo IV. Así como el protestantismo como movimiento se nutrió de católicos, pero comenzó en el siglo XVI. Entonces, así como los protestantes no son católicos romanos, así que los católicos romanos no son cristianos primitivos. ¿Entienden esa rueda de la historia que hay que entender cómo se desarrolló el cristianismo? Ya le diste like al video. Si en algo te ayuda esta explicación,
y crees que más personas necesitan oírla, por favor, dale un like a este video. Ayudará a que más gente lo vea. ¿Tú crees que esto es importante? ¿Crees que es verdaderamente importante que el pueblo evangélico aprenda? ¿O crees que tan solo es importante que te entretengas viendo el video? Ahí mientras estás comiendo, tomándote un café. Regresando al tema. Si el argumento del católico es que esto se sabe por tradición, podríamos señalar que el protestantismo también valora la tradición primitiva. Nosotros estudiamos los padres de la iglesia. Muchos de nosotros los protestantes somos eruditos, literalmente. Digo yo, somos, digo yo. Estoy hablando de los protestantes. Somos eruditos en patología. Somos eruditos en historia. Muchos seminarios católicos tienen libros de historiadores protestantes. Entonces, nosotros los cristianos evangélicos apreciamos la tradición primitiva. Lo que no la tenemos como infalible. Porque claramente se contradice muchas veces. ¿Rechazamos nosotros la tradición? No. Lo que no aceptamos, una tradición que ya se corrompió. Entonces, la diferencia entre católico y evangélico es esta. El católico aprecia toda la tradición, la sana y la corrompida. El evangélico aprecia solamente la sana. Solamente antes de que el cristianismo lo tomara otro rey Nabucodonosor llamado Constantino. ¿Dónde vino la destrucción de como tal espiritual del pueblo hebreo? En Babilonia. Ahí fue donde surgieron los fariseos, en Babilonia. Y ahí surgió todo el problema que tuvo que enfrentar Jesús. Así como el catolicismo, donde surge en Roma. Otro punto clave es que los primeros cristianos, muchos de los cuales fueron perseguidos y murieron en la fe, ya estaban convencidos de la autoridad de estos textos. ¿Por qué? Porque los textos mismos mostraban su inspiración divina y porque los apóstoles y los primeros seguidores de Jesús lo confirmaron. Es increíble como alguien que dice creer en la tradición espera que la tradición sea tan podrida como para no saber cuáles son los libros inspirados. Miren qué mar de Miren qué mar de contradicciones es el catolicismo. Pongan a pensar en algo. El catolicismo dice que la tradición apostólica es infalible. Pero luego dicen que los 3 primeros siglos el cristianismo andaba perdido. Hasta que tuvo que venir un Dámaso I al final del siglo IV a decirle, hey, tradición podrida apostólica, tradición que no sirve para nada, porque ni siquiera pudo transmitir los libros que eran inspirados. Pero entonces dice Santiago Alarcón que transmitieron entonces las 3000 doctrinas del catolicismo. Mira qué cosa. Mira qué cosa más ridícula. Pónganse a pensar lo ridículo que es el argumento del católico. Si el católico analizara con mente fría lo que está diciendo, se diera cuenta de sus enormes contradicciones. Para Santiago Alarcón, los cristianos de los 3 primeros siglos pudieron transmitir impecablemente las 3000 doctrinas de Aladino que tiene el catolicismo romano, pero no pudo transmitir el canon. ¿Está entendiendo lo que está pasando aquí? Entonces, cuando un católico te pregunta, ¿por qué crees en la autoridad de la tercera de Juan o cualquier otro libro del Nuevo Testamento? Recuerda que es una pregunta que también se puede volver en su contra. Antes de seguir adelante, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, por favor. Esto es importante para ti también. Y para los tuyos, para que te edifiques, para que aprendas, para que te califiques cada día más, para poder defender la fe de una manera razonable.
Aquí siempre analizamos preguntas profundas desde la fe, desde la perspectiva bíblica. Haz clic en un botón y suscríbete. Y no olvides, por favor, la campana para que te lleguen las notificaciones. De lo contrario, lo estás haciendo por gusto. ¿Comprenden todo ahora procedamos a desmantelar un mito común, y es que la Iglesia Católica dio a los cristianos la Biblia. Esta idea es errónea y ahistórica. Porque el canon fue un desarrollo. No fue cuando se inventaron la iglesia, cuando Constantino se inventó la Iglesia Católica en el siglo IV. Los textos que componen el Nuevo Testamento circulaban y eran valorados por las comunidades cristianas desde el primer siglo. De hecho, las cartas como las de Pablo ya eran copiadas y distribuidas en las diferentes iglesias durante la vida de los apóstoles. Lo vemos allí mismo en las cartas de Pedro. Y Pedro entiende que todo el cristianismo había leído sus cartas, porque cuando él, es decir, las cartas de Pablo, cuando él le escribe a los cristianos de la diáspora, dice, como mismo el hermano Pablo les ha escrito en casi todas sus cartas. Así que Pedro había leído todas las cartas de Pablo y entendía, porque sabía que no en todas, pero sí en casi todas estaba ese conocimiento que le estaba dando. Y entendía que los cristianos de la diáspora, cartas que iban a llegar a innumerables cristianos que habían sido expulsados de los territorios romanos o babilónicos, entendiendo dónde estaba él, que en realidad no se sabe. Eran diferentes comunidades dispersas, porque eran los cristianos en la dispersión, exactamente. El término canon proviene del griego canon, bueno, esto es obvio, que significa regla o medida. Se usó para describir los textos que pasaron el examen riguroso de un proceso histórico, no de un grupito de hombres chismoseando ahí, ¿verdad? No, y mucho menos de los hombres guiados por un asesino como Dámaso I. ¿Acaso Santiago Alarcón sabe que Dámaso I mató cientos de cristianos en Roma con hachas? Lo puedes buscar. Búsquelo ahí. En la biblioteca de Oxford está el escrito. Creo que se llama algo así, que era La noche sangrienta de Dámaso, que fue escrito por un historiador romano de la época. Y por supuesto, de una forma imparcial. Como Dámaso entró a una iglesia, contrató una cuadrilla de personas y entró a una iglesia y con hachas mataron a los cristianos. Dicen que los cristianos entonaban los salmos mientras morían. No, sí, pero esa iglesia hizo el canon. Ahora sí, nosotros recibimos la iglesia, el canon de la iglesia. No, el canon se recibió por un proceso histórico. Bueno, que el catolicismo fue parte de ese proceso histórico, eso es innegable. Nadie niega que el catolicismo fue parte de ese proceso histórico. Pero el catolicismo no dio la Biblia al cristianismo. El catolicismo simplemente, en caso del Nuevo Testamento, aceptó lo que la tradición cristiana transmitía. Y eso lo vemos en los escritos de Jerónimo. ¿Qué es lo que escribe Jerónimo? Jerónimo escribe que para la Biblia él se, como dice, obedeció a los padres. Es decir, a los padres de la iglesia anteriores a él. Por lo tanto, anteriores al catolicismo. Eso es lo que vimos Jerónimo, el que se encarga de armar la Vulgata latina. Él mismo lo dice. Él no estuvo bajo el único libro que creo que él acepta bajo la autoridad de Dámaso es el de Judith, creo que es de Judith, que lo escribe. Y dice, porque me pediste hacerlo, pero él no estaba de acuerdo. Y por eso él los llama apócrifos.
porque él está tomando la autoridad de los padres. Así que los padres, en este caso los primeros cristianos, tenían claramente cuáles eran los libros de la Biblia. Y para los padres eran solo 66, los otros 7, según Jerónimo, eran apócrifos. Así que esto explica que el canon no fue arbitrariamente impuesto por una denominación llamada Iglesia Católica Apostólica Constantiniana, sino reconocido por los atributos intrínsecos de los textos a lo largo de los siglos por diferentes comunidades cristianas, entre ellos la comunidad católica, entre ellos la comunidad protestante evangélica. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que los concilios que se llevaron a cabo en los primeros siglos del catolicismo no tenían como objetivo crear, sino más bien confirmar lo que ya había sido asentado. Cuando un católico dice que la Iglesia Católica, cuando el cura se paró, el cura Luis Toro, increíble su ignorancia de la propia doctrina católica. Se paró diciendo, porque ¿quién fue a Corinto, a Éfeso, a Galacia y tal? Fue un hombre llamado Dámaso I. Y se levantó y dijo, esta es la Biblia. Y yo digo, cuánta ignorancia y qué atrevida es la ignorancia. Porque la propia doctrina católica entiende que los concilios no vienen a aportar nada nuevo. Los concilios siempre vienen a confirmar lo que el cristianismo ortodoxo, al menos eso es lo que cree la Iglesia Católica, siempre hubo creído, pero debido a que habían tal vez algunos libros del Nuevo Testamento apócrifos, no sé, Evangelio de Tomás, de